Tras los límites. El caso Humo es posiblemente uno de los temas más importantes de la sociología del misterio en España y creo que parte del extranjero también. A lo largo de aproximadamente 30 años, varias personas relacionadas con la investigación o la afición hacia los temas fronterizos y en concreto hacia la ufología recibieron una serie de cartas en las que supuestamente una civilización extraterrestre nos saludaba y se comunicaba con los terrestres. Gran parte de esas cartas fueron recibidas por asistentes a las tertulias de la Ballena Alegre, sala situada pues en el sótano del Café Lión. En los años 90, unas declaraciones de José Luis Jordán Peña dejan helados y heladas, mejor dicho, a decenas de personas y de investigadores. Yo fui quien inventó el caso Humo. Pero, ¿se sostienen sus palabras? ¿Cuál fue el desarrollo de este caso? ¿Cuántas personas estuvieron implicadas? ¿Existe una trama de espionaje o es un experimento sociológico? ¿Es posible no descartar la hipótesis extraterrestre? Son muchas preguntas y de ello vamos a tratar en esta noche en la que investigaremos uno de los casos más famosos en el mundillo de lo extraño, el caso Humo. Y para ello pues tenemos a nuestra mesa de redacción al completo con Lourdes Gómez, David Cuevas, Manuel Berrocal y además pues tenemos la suerte de contar en el equipo pues con uno de los mayores expertos en el afer Humo, como es nuestro compañero José Juan Montejo. Estamos todos listos, estamos todos vivos. Dar señales de vida. Buenas noches otra vez. Hola, hola. Seguimos aquí. Hola. Seguimos. Y a David Cuevas, que lo teníamos por ahí por llamada. Espero que siga también. Sí, por aquí sigo. Embelesado con las cosas humitas de las que vamos y de las que imagino que vamos a hablar a continuación. Mira, además, te ha quedado muy bien, Es que algunos somos auténticos apasionados del tema Humo, de horas y horas y horas que, bueno, evidentemente nadie puede compararse con José Juan Montejo, pero de horas que le hemos echado algo que para muchos es una tontería o que es una cosa que está más que superada o algo de lo que no se puede decir nada nuevo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que aún quedan muchas cosas por conocer y estoy convencido y vaticino que Humo nos va a dar sorpresas en los próximos meses. Y además, bueno, como decíamos, al principio decíamos que iba a ser esto una miniserie o una serie, pero no sabemos lo que puede ocupar. Desde luego que, como decíamos antes fuera de antena, poder resumir tantos años en tan poco tiempo es bastante difícil. Siempre, pues, lo ideal es empezar por el principio. Y si vamos a por el principio, pues, obviamente a quien le tenemos que preguntar es a José Juan Montejo. Vamos a tener una tertulia en la que todos nosotros participaremos, por supuesto. Escucharemos también algunas entrevistas. Vamos a tener algunos invitados esta noche. Pero pues el que obviamente tiene que llevar la batuta de esto es José Juan. Yo soy incapaz teniéndote aquí a mi lado. Bueno, tranquilo. Vamos a los orígenes, José Juan. Bueno, vamos allá. Se puede hablar de varios orígenes distintos, pero bueno, vamos a empezar por el origen oficial y que es desde el punto de vista de los receptores de esas comunicaciones que habéis hablado y efectivamente es al fin y al cabo de lo que ha ido quedando constancia a lo largo de los años de mensajes escritos, mecanografiados, escritos a máquina que recibían una serie de personas, pero también el contacto UNMITA se caracterizaba por una serie de llamadas telefónicas con unas voces pues muy peculiares, ¿no? Y ya pues tendremos ocasión de escuchar algunas de ellas. Por tanto, el contacto UNMITA, presentado así, pues sería con esas dos facetas, epistolar y telefónico. Entonces, desde el punto de vista de las personas que sabemos que empezaron a recibir tales comunicaciones por ambas vías, pues nos hemos de remontar nada más y nada menos que hace 40 y muchos años, es decir, en enero de 1966, nada más y nada menos. ¿Y qué ocurrió un día concreto de ese mes?
pues que uno de los personajes pues más interesantes, curiosos y casi me atrevería a decir que fascinantes dentro de lo que también podría llamarse el movimiento paracientífico español, ¿no? Desde los años de la posguerra civil o la posguerra mundial, como era Fernando Sesma Manzano, un personaje pues muy conocido en los ambientes esotéricos, misteriosos y casi podría decir que contraculturales de los años 50 y sobre todo 60, pues este caballero, Fernando Sesma Manzano, dirigía una tertulia o moderaba una tertulia llamada con el mismo nombre o la misma denominación del local donde se celebraba, La Ballena Alegre, que como bien has indicado antes, pues era el sótano del Café Lión de Madrid. Un café que hoy ya no existe como tal, pero bueno, por lo menos el local sí que sigue en pie bajo otra denominación distinta. Ahora entonces, tiene más movimiento, digamos, nocturno. Sí, sobre todo anglosajón. Anglosajón también, eso es. Bueno, pues allí en La Ballena Alegre, desde mediados de los años 50, se venían celebrando unas tertulias bajo el nombre genérico de los Amigos de los Visitantes del Espacio. ¿Y qué era esto de los Amigos de los Visitantes del Espacio? Pues un grupo, una peña, una especie de asociación que se había puesto en marcha a mediados de los años 50 por parte de Fernando Sesma y de otra serie de amigos y participantes en esas reuniones. Y este grupo, para evitar pues posibles dificultades con las autoridades y la policía de la época, pues decidió legalizarse. Eso fue ya en 1956. Y manteniendo esa misma denominación, pues se creó allí la Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, que tenía un sobrenombre o un nombre final curioso, era el de Buru, y esto de Buru, pues bueno, recibió varias interpretaciones y una de ellas es que podía ser un presunto planeta habitado de los primeros con los que habría tenido algún tipo de relación o contacto Fernando Sesma. Con esto ya pero no relacionado con Nibiru, ¿no? Bueno, el Nibiru de que hablan de los reptilianos. Eso lo dices tú, pero por lo menos el Buru madrileño de Fernando Sesma ya hay constancia de él en los años 50. Sí, hay quien decía que también podía ser una palabra del antiguo idioma sumerio. Parece ser que en ese idioma significaría río, pero bueno, ya como he dicho, pues se le dio varias interpretaciones. Pero a lo que me quería yo referir era que ya desde los primeros tiempos de esas reuniones, pues ya el grupo de Fernando Sesma y sus amigos de La Ballena Alegre, pues ya empezaron a ser conocidos, pues no tanto por dedicarse a una investigación, vamos a decir, normal, ¿no? Como podía ser recopilación de casos, la posible investigación de algunos de ellos de avistamientos de ovnis o como entonces se llamaban de platillos volantes, sino que ellos ya casi desde el principio iban como un paso más allá y lo que pretendían era ir directamente a buscar pues un contacto directo con esos que ellos llamaban, así se presentaban, amigos de los visitantes del espacio, claro. Ellos daban por hecho que tales visitantes del espacio no solo existían, sino que habían llegado y seguían llegando a la Tierra con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues luego ya podemos entrar en algún otro detalle de los contactos intermedios o anteriores a UNMO, ¿no? Que habían protagonizado Fernando Sesma y sus compañeros de tertulia, y llegando a la fecha que he indicado antes, a enero de 1966, pues resulta que Fernando Sesma recibió una extraña llamada telefónica de un autodenominado habitante o expedicionario en la Tierra de cierto planeta llamado Unmo, que se le presentó con un nombre muy curioso, era casi, con unas pocas letras y una cifra, de un tal DEI 98, y Fernando Sesma, que tenía un lema muy curioso y que le habría de traer, ya le había traído y le habría de traer en los años siguientes más de un quebradero de cabeza, y que era el de creérselo todo mientras no se demostrara lo contrario. Pues él, por supuesto, pues no se extrañó ni mucho ni poco de que le llamara un nuevo extraterrestre, ¿no? Puesto que él ya tenía una cierta costumbre en los años inmediatamente anteriores de haber recibido mensajes tanto telefónicos como por carta de otros extraterrestres de diverso origen, y en este caso, según contó el propio Fernando Sesma unas semanas después, pues fiel a ese lema, atendió al pretendido extraterrestre,
asumiendo que a lo mejor estaba siendo víctima de una broma, pero pensando que quizás si le hubiera colgado directamente a aquel personaje que se presentó como Day 98, podía haber perdido la oportunidad de un contacto directo de lo que él tanto ansiaba y buscaba, ¿no? Que era esa relación directa y personal con los extraterrestres. Pues atendió esa llamada y esa sería la primera de unas cuantas llamadas telefónicas del mismo individuo, y sería también el preámbulo de las cartas, los mensajes escritos que a partir de unas pocas semanas después empezó a recibir Fernando Sesma, y que son los traídos, llevados y archifamosos mensajes o cartas de humo. Unas cartas que... ¿Cuántas se han podido llegar a contar? Bueno, se han contabilizado más que por número de cartas, por los folios, o sea, el número de hojas que las han integrado, pues en alrededor entre 1.500 y 2.000 folios. Entonces, el tema del número concreto de cartas también se ha valorado desde dos puntos de vista, y es el de las cartas conocidas, y de otro lado, para quienes daban, y aún incluso en la actualidad siguen dando por buenos, los datos incluidos en las mismas cartas unmitas, pues hay alguna de ellas donde en un momento dado se informaba del número de cartas que ellos habían enviado a todos sus corresponsales en la Tierra. Pero claro, eso supondría varios miles de folios escritos, pero de lo que no hay ninguna prueba que eso sea así. Por tanto, limitándonos a lo que sabemos, a lo concreto de las cartas e informes conocidos, pues ya te digo, alrededor de entre 1.500 y 2.000 folios, y el número total de cartas e informes distintos, pues yo creo que puede encontrarse o poder encuadrarse entre los 100 o 200 cartas. Con una serie de destinatarios. Efectivamente. Bueno, el primero y principal destinatario fue Fernando Sesma, que él protagonizó el contacto, la recepción de los mensajes unmitas aproximadamente durante año y medio. Aquí ya, bueno, pues tenemos que empezar a hablar de los casos o los incidentes OVNI directamente relacionados con el tema UNMO, y que justamente se registraron en esa franja temporal que he dicho. Es decir, como 2 o 3 semanas después de haber recibido Sesma esa primera llamada unmita, se produjo en Madrid, en una zona prácticamente del extrarradio por entonces, en el barrio de Aluche, pues el aterrizaje de un ovni o platillo unmita, concretamente por la tarde del 6 de febrero de 1966. Y la etapa protagonizada por Fernando Sesma pues casi se cierra con el otro y todavía mucho más famoso incidente ovni del año siguiente, del 1 de junio de 1967, y que es el no menos célebre caso de San José de Valderas. En ese año y medio se fueron incorporando a la recepción de mensajes y llamadas unmitas. Curiosamente siempre eran personas vinculadas con las reuniones de la Ballena Alegre, es decir, que hasta ahora, y después de tantos años que han pasado, pues en esos primeros años, ¿no?, se ignora o se desconoce que hubiera existido pues alguna otra persona que, ajena al ambiente de la Ballena Alegre y de las reuniones de Sesma, hubiera recibido mensajes de la fuente unmita. Entonces, esas otras personas, por tanto, que iban también, que eran contertulios de la Ballena Alegre, y que a lo largo de 1966 y de 1967 empezaron a recibir o siguieron recibiendo cartas e informes, pues eran otros contertulios de la Ballena. Y, por ejemplo, podemos mencionar al ingeniero Enrique Villagrasa, a Alicia Araujo, que era una empleada funcionaria de la Embajada Norteamericana en Madrid, también a un comisario de policía que se llamaba Dionisio Garrido, y así, bueno, pues ya podíamos seguir con los que empezaron o siguieron recibiendo las cartas en los años siguientes. Incluso personajes, yo creo que de sobras conocidos, ¿no?, por nosotros en el mundillo, digamos, del misterio, ¿no? Sí, así es. A partir del año, del caso de San José de Valderas, entre ese año y el siguiente, el 68, se produce lo que, algunos investigadores llamamos como una especie de ruptura del exclusivismo madrileño, vamos a decirlo así, en relación con el contacto unmita. Es decir, que ese contacto pues se abre a otras personas que ya no tienen ese nexo común de acudir a
a las tertulias de la Ballena Alegre, pero sin embargo lo que sí son personas vinculadas o relacionadas con la ufología española. Entonces, en el año 68, por ejemplo, otro elemento importante y que yo creo que contribuyó bastante a esa ruptura del exclusivismo madrileño, sigo con la misma expresión, pues fueron unas, en su momento, explosivas y polémicas declaraciones que realizó a un periódico sevillano, bueno, la edición del ABC en la capital andaluza, en septiembre de 1968, por parte del, no menos famoso también, y fallecido hace ya unos años, padre Enrique López Guerrero. Entonces, claro, hay que tener en cuenta el contexto social de la época y de que no como ahora, claro, pero en aquellos años pues se daba bueno, pues un cierto o bastante valor a las declaraciones que pudiera hacer en un medio de comunicación pues un miembro de la curia, ¿no? En este caso pues era un sacerdote, cura párroco de una importante localidad sevillana que es Mairena del Alcor. Entonces, el buen pater resulta que se descolgó con unas declaraciones y que sirvieron ya una frase muy concreta, si mal no recuerdo, como titular de aquella entrevista, y que era algo así como que se afirmaba que una colonia extraterrestre estaba residiendo de modo oculto, es decir, como si estuvieran infiltrados en medio de la sociedad española, y que dicha colonia, pues efectivamente, se suponía originaria de un planeta llamado Unmo, que, bueno, no hemos indicado antes los teóricos o presuntos datos astronómicos de Unmo, sería un planeta que orbitaría a una estrella llamada en las cartas unmitas como Yunma, y que provisionalmente se identificó en aquellos años como la estrella terrestre o de los catálogos estelares terrestres Wolf 424, la cual está situada a unos 14,4 años luz de la Tierra. Pues claro. Sí, aquí. Sí, por ejemplo, si me permite, José Juan, tengo delante los recortes de prensa de la época precisamente que hacían alusión a Enrique López Guerrero, ¿no? Al que tú te refieres es un recorte, una noticia que salió publicado en la ABC, que decía: los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. Sensacional charla con el párroco de Mairena del Alcor sobre ovnis, telepatía, clarividencia, precognición y telequinesis. Estaba firmada por Benigno González y bueno, pues yo creo que ese pistoletazo, como tú dices, de salida al asunto Humo a nivel mediático. Es decir, si no llega a ser por Enrique López Guerrero, aunque pues posteriormente, si no hubiera sido él, hubiera sido otro, no se hubiera conocido a nivel mediático el asunto de Humo, ¿no? Porque a raíz de estas declaraciones del párroco de Mairena del Alcor, pues no solamente fueron muchos los aficionados interesados, sino que, bueno, llegaron otros titulares más. Aquí, por ejemplo, tengo otro. Dice que recibe cartas desde los más diversos puntos del universo, posibilidad de algún modo de intervención, caso de emergencia, por ejemplo. Pues en este caso lo redactaba la agencia Cifra, y salía publicado el 19 de septiembre del año 76. Un cura sevillano afirma haber contactado con extraterrestres. Y luego hay otros, por ejemplo, recortes del año de diciembre del 78, del 15 de diciembre del 78, prácticamente casi que hacemos... Que hacemos pleno, porque estamos precisamente por esas fechas, ¿no? Ahora mismo. Estamos siendo visitados por 9 razas distintas. Entrevista con el ufólogo don Enrique López Guerrero, ya le llaman ufólogo, sobre el fenómeno ovni, ¿no? Es decir, yo creo que aquí estamos hablando ya de un auténtico, fenómeno de masas hasta cierto punto ufológico en España, ¿no? Esta noticia que os comentaba está precisamente pues en un diario de Huelva. David, hablando de esa maravillosa época que relatas, dice que era ya un fenómeno de masas, pero yo recuerdo una anécdota que me contaba el querido Ignacio de Arnaude hace ya unos años, preguntándole sobre este tema y sobre aquella época en la que se estaba gestando todo, cuando el padre López Guerrero empieza a conceder estas entrevistas, y me contaba Ignacio una reunión en la que varios de los interesados de Sevilla sabían que iba a estar el padre López Guerrero y todos deseando que sacara de su maletín las cartas para verlas, y al final se quedaron con las ganas. Era ya un fenómeno, pero los interesados en el tema todavía no habían podido ver las cartas. Ignacio me contaba esa anécdota y yo me imaginaba aquel momento y lo que tuvieron que sentir.
Sí, de hecho yo recuerdo una entrevista que tuve con Enrique López Guerrero en diciembre de 2008, luego creo que escucharemos algún corte. Bueno, él sacó un libro de nombre Mirando la lejanía del universo, cuyo subtítulo, por decirlo de alguna forma, era Revolucionaria tesis teológica que conjuga la más ortodoxa doctrina de la Iglesia con las expectativas y ansias del hombre moderno. Es curioso, ¿no? Vamos, que hacía falta un libro para poner el título, ¿no? Sí, prácticamente. No, es más que un título ese y la típica... digamos, el típico lead, ¿no? O sea, el típico subtítulo largo para explicar un poco de qué va la cosa, pero el título era Mirando la lejanía del universo. Y a raíz de la publicación de este libro, él me contaba que había recibido decenas e incluso centenares de cartas de aficionados que estaban locos por saber más sobre el tema humo y que incluso ya venían precisamente de algunos años antes, ¿no? Un poquito antes, a raíz precisamente de las declaraciones con las que ahí se hace popular, ¿no? Precisamente en los diarios andaluces. De hecho, tengo entendido, José Juan, que hubo cierta disputa, ¿no? A raíz de estas declaraciones, porque cuando se le cuenta, digamos que se le confían el hecho de que se están recibiendo esas cartas a Enrique López Guerrero, se hace, creo que fue en el Grupo de Madrid, se le dice por favor discreción y el pobre cura no se pudo estar callado y creo que hubo ahí palabras más altas que otras, ¿no? Cuando esto salió publicado, porque no había intención de que así fuera, ¿no? Exactamente. Luego, en breve lo comento. En el preámbulo, me parece, o en los primeros capítulos de su libro, el padre López Guerrero salió un poco al paso de aquellas críticas que recibió una década antes, ¿no? Porque el libro lo publicó en el 78, las declaraciones son del 68, y un poco él como que le echaba parte de las culpas al periodista, que se supone que con bastante habilidad en el interrogatorio o en la entrevista que le sometió, pues le hizo decir al padre López Guerrero pues una serie de cosas y facilitar o revelar una serie de datos que el bueno de don Enrique aparentemente no hubiera querido revelar, pero bueno, lo cierto es que lo contó y se montó una muy buena, efectivamente. Solo que quería añadir que una muestra inmediata de la repercusión de aquella entrevista es que en los meses siguientes el mismo diario, ¿no?, donde se publicó la entrevista que le hizo Benigno González, sí, pero bueno, ahí me refiero al diario en general, a la cabecera en sí, pues para las dos ediciones, la sevillana y la madrileña, nombró a un escritor y poeta muy conocido, Carlos Murciano, como su corresponsal en el mundo de los ovnis. ¿Y qué provocó las declaraciones del padre López Guerrero? Pues que Carlos Murciano, de modo invariable en cada una la mayor parte, por lo menos, de las entrevistas que hizo para esa sección, que luego, se recopiló en un libro que se tituló Algo flota sobre el mundo, pues por lo menos en las entrevistas a investigadores y ufólogos españoles, de modo inveterado, pues, y permanente, una de las preguntas obligadas al entrevistado era ¿qué opina usted o qué opina sobre el tema humo? Y eso fue una consecuencia directa de la entrevista a López Guerrero. La verdad es que es un placer hacer este programa sobre humo con vosotros, porque es que no tengo ni que hablar. Ya con vosotros ya lo tenemos montado. Pero de hecho tenemos a Manuel Berrocal esperando para hablar desde hace un buen rato, así que Manuel, dale caña. Es que yo creo que vamos un poquito acelerados. Estamos ya hablando de humo, de toda una serie de datos y demás. Pero claro, el problema va a ser cuando lleguemos a un estado avanzado en el cual empecemos a hablar de cómo ciertas personas manipularon la existencia, sobre todo del grupo en Madrid. Y es que para entenderlo hay que entender primero el grupo de Sesma. El grupo de Sesma eran unos señores que se reunían para leer cartas que se supone que ya le mandaban los extraterrestres al señor Sesma. No vamos a hablar de Saliano, con aquellas cartas maravillosas que no entendía nadie, ¿me entiendes? En su 3 y en su 2, y en sus 3 y 2, y en sus 3x2, y en su otro número está la clave. Oros 3, oro y fiebre, oro sin fiebre es X, O. Interrogan si no. Ese era uno de los maravillosos mensajes de Saliano, que alucinaban directamente toda la gente porque decían que tenía una gran profundidad. Bueno, yo creo que con media docena de cervezas a lo mejor la encuentro, sí. Pero así en seco me resulta difícil. Bueno, pero Manuel, también hay que entender una cosa sencilla, y es el hecho de que, por ejemplo, Sesma empieza a recibir cartas de un extraterrestre llamado Lorsomorombi, luego otro Lazé, y luego posteriormente sería Saliano. Pero claro, curiosamente, el primer Lorsomorombi fue un nombre que utilizó el propio Sesma para firmar algunos artículos.
Entonces ya estamos hablando de que había cosas desde el principio del todo que aquello no cuadraba nada. O sea, el propio Sesma contaba historias que le escribía un señor que curiosamente firmaba igual que él utilizaba en algunos artículos. Entonces yo creo que hay que empezar a entender esa situación. Luego hay que entender una segunda. Las reuniones eran una panda de personajes que se iban reuniendo allí y la mayoría de las veces eran para oír este tipo de cartas. Y vamos, yo te puedo decir de que por edad a mí me han llegado a contar algunas personas de esas que estaban allí que las tardes que se pegaban de reír a costa de las cartas de Sesma eran francamente importantes. Entendamos que allí el ambiente no vamos a decir que fuera malo ni nada, simplemente que había que entender que no todo se tomaba con la seriedad que nos lo estamos tomando con 50 años después. Porque claro, Manuel, cuando Sesma se encuentra directamente que se le aparece Saliano en medio de la ballena alegre en forma de una mariposa, o sea, una polilla que se coló, y todos adorando a la polilla, pues entendamos un poco. O sea, no quiero con esto decir que en un momento determinado haya que desprestigiar todo lo que se dijo, todo lo que pasó después, pero sino que de alguna manera hay que entender un poco el ambiente existente en aquellas reuniones, porque claro, cuando luego posteriormente aquello es utilizado y manipulado, pues es que el ambiente ya era propicio para ello. O sea, yo creo que eso es importante de poner esta pequeña aclaración. Sí, pero si me permites, Manuel, vamos a ver, también hay que ponerse un poco, no sé, en este caso, en antecedentes, ¿no? Es decir, las personas que iban por allí, la mayoría de ellas eran personas, bueno, la mayoría, no sé si la mayoría, pero al menos un buen número, eran personas necesitadas de creer en una realidad extraterrestre. También otras personas que años después han confesado tomárselo a broma, no sé, a lo mejor cuando ellos iban allí en ese momento y con unas edades, digamos, con pantalón corto, a lo mejor en el momento en el que se leían estas cartas y esto empezó a tomar un protagonismo serio, a lo mejor se lo creían más de lo que a posterior te han dicho a ti, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ponerse un poco en el contexto de la época, hay que entender la inocencia de la que, pues, por aquel entonces yo creo que gozaba el tema OVNI en España, sobre todo en ciertos cenáculos, y el hecho de creernos, pues, ser contactados nada más y nada menos que por razas extraterrestres, bueno, unido a, digamos, la necesidad de creer en ciertas cosas, puede ser un cóctel hasta cierto punto peligroso. Entonces no creo que, no sé, digamos que definir esas reuniones como caóticas o humorísticas sea lo más, bajo mi punto de vista, lo más justo, precisamente con los inicios de esas reuniones. Me imagino que Juan tendrá más datos al respecto sobre los datos que se manejaban y de cómo, se planteaban dichas reuniones. Las personas con las que se puede hablar hoy en día, que ya iban precisamente, a la ballena alegre, siguen creyendo que el tema humo es real. Por ejemplo, pero si estamos creyendo, algunos creyendo en el año 2009, algunos. ¿por qué no le van a creer aún con más fuerza a mediados de los años 60? Pero entendamos una cosa, es que lo que yo quiero dejar claro no es el tema humo, sino los precedentes sobre lo que se monta humo. Sin duda alguna era una situación que de alguna manera facilitaba por circunstancias esta situación un poco de que alguien se quisiera aprovechar de aquello. Entendamos eso. O sea, de alguna manera el ambiente existente que había allí, no vamos a decir que estuvieran todos partidos de risa por los suelos mientras el señor Sesma leía sus cosas. No, evidentemente nadie está hablando de eso. No creo que nada justifique que alguien se quiera aprovechar de algo, ¿eh? No estoy... vamos a ver, no lo entiendas mal, David. La historia no es que alguien se tenga que aprovechar de eso, sino que cuando entra un personaje en particular que encuentra un caldo de cultivo previo que es fácil de manipular, por eso, por un lado porque hay un nivel de credulidad muy alto, se creen que realmente están siendo contactados en un momento determinado con una serie de extraterrestres que, claro, que sus situaciones, muchas de ellas, pues son tan extrañas, por no decir otra cosa, como el que uno de los extraterrestres se llama como la manera de que firmaba Sesma. O sea, estamos hablando de una situación particular, un ambiente muy especial en lo cual, en un momento determinado, la credibilidad y la aceptación de lo que allí ocurría estaba por encima de todo. Con el tiempo,
Cuando Humo se organiza, y se organiza con una mejor preparación sin duda alguna que lo que había anteriormente con las supuestas cartas que le llegaban a Sesma, pues hay que entender lógicamente que encuentran un caldo ya de cultivo previo, de alguna manera que va a ser cómodo para la utilización de esa situación, independiente de si hay un hecho real o no. No me estoy metiendo en eso, pero lo que sí había es una predisposición en un momento determinado a que el que fuera allí a contar lo que fuera se creyera a pies juntillas. Bueno, a ver, para no convertir esto en un debate con Cuevas, con Montejo. Sí, no, yo quería apuntar varias cosas. Claro, cuando yo al comienzo me refería a que podía hablarse de varios orígenes, ¿no? En relación con el tema Humo, el oficial pues se refería a las primeras cartas y llamadas constatadas, pero obviamente todo eso sucede en un lugar muy concreto y en un contexto pues también bien determinado, y que es lo que a continuación, pues bueno, he intentado así también presentar un poco a grandes rasgos. Ahora aquí ya se ha entrado en detalles un poco más concretos, pues que me gustaría comentar algunas cuestiones. Bien, es verdad que claro, los contactos, entre comillas, anteriores a Humo, protagonizados por Fernando Sesma y otras personas, pues qué duda cabe que, bueno, se pueden presentar por su forma, los contenidos, las características como muchísimo más discutibles que los propios de Humo, y en ese caso, pues sí, desde luego una de las posibilidades, si no la mayor, es que se tratara pues de un conjunto de chanzas, de bromas o de pequeños o grandes montajes de los que yo no creo que fuera quizá uno de los artífices precisamente el propio Fernando Sesma, sino más bien pues gente de su alrededor, otros de los contertulios que podían ir por allí, o gente próxima a él, pues por las actividades que pudiera él estar desarrollando. En cuanto a lo que ha apuntado Manuel de ese nombre tan curioso de Lorsomorombi o Lorsomoromba, que yo lo he visto escrito de las dos maneras, con ese cambio en la letra vocal final, pues habría otro punto de conexión ahí curioso, y es que en uno de los primeros libritos o folletos escritos por Fernando Sesma sobre temas de extraterrestres y platillos volantes, pues varios de ellos los dedicó a una historia muy curiosa que no la hemos mencionado hasta ahora y que sirvió un poco, bueno, como punto de aglutinación y para dinamizar de alguna manera los comienzos de las tertulias de la Ballena Alegre, y antes incluso de que se llegaran a celebrar en este local, y que es toda la historia y toda la trama o tramoya, se podría calificar también, de la llamada piedra de Alberto San Martín, o piedra del espacio, o piedra de Marte, ¿no?, como se la presentó en algún medio de comunicación. Decir brevemente que eso fue, bueno, pues la historia del primer contactado oficial, o por lo menos oficial públicamente, o cuya historia se divulgó por primera vez en un medio de comunicación, y que le sucedió a un enfermero madrileño llamado Alberto San Martín, pues más o menos por las mismas fechas en que Fernando Sesma publicó una serie de artículos sobre el tema de los platillos volantes en el diario Madrid. Estamos hablando pues del otoño de 1954. Y curiosamente, como confirmación entre comillas, pues de algunas de las historias que contaba Fernando Sesma allí, en relación sobre todo pues con un caso entonces, bueno, pues que ocupaba y preocupaba a muchos aficionados al tema de los platillos volantes, y que eran los relatos procedentes de los primeros contactados norteamericanos, pues de los cuales el más significativo pues podía ser el de George Adamski, ¿no? De hecho, apuntar que Fernando Sesma en algunos medios pues era conocido, llegó a conocérsele como el George Adamski español, y no es ninguna tontería en cuanto a que por lo menos la apariencia física de los dos, es decir, si se comparan dos fotografías, una de Sesma y otra de Adamski, pues realmente tenían una gran semejanza física. Luego la formación esotérica o paranormal de los dos pues era en algunos puntos pues bastante paralela o incluso intercambiable, ¿no? Luego ya podríamos llegar a otro punto de si realmente puede existir algún intercambio epistolar entre la Sociedad de los Amigos del Espacio y alguno de los clubs o de los primeros grupos que se crearon en torno a Adamski. Pues bueno, eso no lo sabemos, y no sé si alguna vez se podrá comprobar. Pero volviendo al tema de San Martín y su piedra, resulta que en uno de los libritos que escribió Fernando Sesma sobre el particular, pues llamó a la piedra Lorsomoromba también. Era ese el título que tenía en el librito.
Y luego aquí decir, bueno, pues ¿qué pudo ser primero? Que Fernando Sesma utilizara ese seudónimo para algunas de sus colaboraciones periodísticas, como por ejemplo supongo que se refería a Manuela, algunas de las que él hizo en semanarios humorísticos de aquella época, ¿no? De aquellos años, algunos que se publicaron un poco en la línea de la mítica revista de la Codorniz. Pues Fernando Sesma, sí, en alguno de esas revistas de humor gráfico, pues publicaba también algunos de sus artículos, y en clave humorística, pues efectivamente algunos de ellos los firmaba con el seudónimo de Profesor Lorso Morombi. Ahora bien, que si él recibía alguna carta de un pretendido extraterrestre con el mismo nombre, pues hombre, quizá fuera demasiado evidente que hubiera sido él mismo el que se la hubiera autoescrito, y más bien cabría sospechar o pensar de alguien ajeno a él, pero bueno, próximo, quizás también asistente a las tertulias, que hubiera utilizado ese truco o ese artificio pues para precisamente esparcir esa sospecha, ¿no? De que el propio Fernando Sesma, como hablaba de esas cosas tan raras, pues quizá para mantener ahí el ambientillo en las reuniones de la ballena, pues llegaba hasta el extremo de escribirse cartas a sí mismo haciéndose pasar por un extraterrestre. Bueno, yo eso lo creo un poco dudoso. Avanzamos, si os parece, hasta mayo del 67 para rememorar ese caso, bueno, esos 3 casos que en teoría se deberían de dar, ¿no? En una de las cartas se hablaba que iban a ocurrir, pues 3 aterrizajes de naves humitas, una en Oruro, en Bolivia, otra en Río Grande do Sul, en Brasil, y otra en una ciudad Madrid, que se llama Santo Ángelo, o Santo Ángelo, no sé cómo se pronunciará. Y el tercero, claro, o el primero de ellos, sí, el que tenía que producirse en una zona próxima o en los aledaños de Madrid. Bueno, decir, a ver, que también hay unos precedentes inmediatos, y es que, claro, el inmediato fue que unos días antes, pues sí, sería entre el 25 y el 30 de mayo de 1967, varios contertulios de la Ballena Alegre recibieron pues otras tantas cartas unmitas en las que se les avisaba de que en un margen de varios días, creo que era entre el mismo día 30 de mayo y el 3 de junio de 1967, se producirían 3, aquí vamos a hablar un poco ahora en un mita, 3 oavoleidas, bueno, que eso significaría algo así como que se registraría la aparición súbita en nuestro marco espacial, pues de 3 de sus naves. Bueno, de hecho se avisa de este próximo aterrizaje incluso en el periódico Informaciones, ¿no? Por parte de Sesma. No era el Informaciones, era uno de un nombre muy parecido, el diario Información, en singular, que se publicaba en Alicante. Ya decía yo que me sonaba raro, porque tengo una cronología aquí del caso Humo, y yo soy de Alicante, y a mí me suena el diario Información, claro. Digo, pues, eso de la Informaciones, eso digo, ¿será que en aquella época existía? Digo yo. Claro, no, es que el diario Informaciones, que era uno de los vespertinos de Madrid, pues tuvo una gran importancia en cuanto a que fue donde se publicó un año y medio antes pues las noticias y reportajes principales sobre el caso de Aluche, que bueno, hemos pasado así muy rápido sobre él, ya volveremos quizá después, y ya adelantándome un poco a lo que fue el caso de Valderas, pues dentro de ese margen temporal que he dicho, en concreto en el Informaciones, en este caso, del 2 de junio de ese año, del 67, pues en su portada se publicaron 2 fotografías de un platillo volante que la tarde del día anterior, del 1 de junio, pues un fotógrafo anónimo habría captado en la colonia de San José de Valderas. Bueno, ¿qué es lo que había ocurrido? Retrasando un poco, volviendo a unos días antes, que se recibieron, como decía, varias cartas donde se anunciaban que se iban a producir esos 3 aterrizajes de otras tantas naves unmitas en Bolivia, Brasil y España. Para haber estado pendiente de lo que podía ocurrir con las distancias tan enormes en Bolivia y Brasil, pues hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, para cualquiera de los que acudían a la Ballena Alegre, pero en cambio lo de Madrid,
pues eso sí se presentaba como algo más factible, porque claro, resulta que pues todos ellos vivían en la capital, en Madrid. Decir que una de esas cartas se leyó en la reunión correspondiente de la Ballena la noche del 30 de mayo y allí, bueno, pues creo que hay alguno de los cortes que escucharemos de alguno de los de alguna de las personas firmantes de esa carta, ¿no? Y cómo explicaba la emoción contenida, digamos, con la que se recibió aquel mensaje, toda la expectación que se creó allí y que como los contertulios pensaban que aquello, claro, pues sí, ya llevaban recibiendo, bueno, mensajes de la Fuente Humo durante año y medio, unos les concedían más crédito, otros menos. Pero bueno, suponían que si podía haber algo de cierto en aquel aviso, pues claro, se presentaba aquello como una prueba o una evidencia enorme, ¿no?, de que el contacto que estaban viviendo, pues que efectivamente podía tener un origen, vamos a decirlo, no terrestre, ¿no? Sin decir expresamente extraterrestre, pero vamos a decirlo de la otra forma. Hablabas de ese corte de audio que si quieres podemos escuchar. Sí, ese en concreto, una de las firmantes era una de las personas que había recibido precisamente cartas de humo en los meses anteriores, y me refiero a Alicia Araujo. Bueno, pues escuchamos ese corte de audio de Alicia Araujo. Pero ellos dijeron, lo que sí pueden hacer, y ahí viene el fallo que no hicimos, es llevarlo a un notario y ponerlo para que vean, garantizar que esto es. Dijo eso, algunos del grupo dijeron, pues vamos a hacer llevarlo a un notario, como dijo. Sesma dijo, no creo que sea necesario. Si ustedes me firman y me ponen los domicilios y me dicen, con fecha 30 de mayo se nos lee esto, yo creo que será suficiente garantía y eso aparece. Lo hicimos. Creo que son unos 40 personas las que firmaron, entre ellas yo. Parece que nos hayamos trasladado a la época, ¿eh? Bueno, de hecho, tal cual. no sé si a lo mejor algún oyente ha tenido problemas para poder entender bien todo esto. No es que hayamos vuelto al nodo, Sí, pero es claro, que es un audio de aquella época. Es que es un audio del año 68. O sea que Tiene unos cuantos ya años. han pasado unos cuantos años, sí. Bueno, pues lo explicaba Alicia Araujo, claro, que era una de las personas que asistió a aquella memorable noche del 30 de mayo cuando se leyó, como decía ella, ante aproximadamente unas 40 personas aquella carta. Y como decía ella, yo algunas veces he pensado que si Fernando Sesma no hubiera frenado la intención de aquellos otros contertulios que deseaban o tenían la intención de haber llevado al día siguiente aquel mensaje ante un notario, pues no sé, para que levantara acta y diera fe de que pues una serie de personas habían asistido a la lectura de ese mensaje en una determinada fecha, realmente pues hubiéramos tenido un documento muy curioso, ¿no?, de cómo un notario madrileño podía haber certificado, entre comillas, el anuncio de que se iba a aparecer un platillo volante sobre Madrid. Pero bueno, como no lo hicieron, pues eso entra o queda dentro de la que podríamos llamar unmología ficción. Lo cierto es que para, como se indicaba ahí, para autentificar que ese mensaje se había leído ante esa concurrencia de personas, pues lo que se les ocurrió, vamos, y a mí me parece que hicieron pues una cosa bastante correcta, fue firmar al dorso de aquella carta pues todos, o casi todos, los que asistieron a aquella reunión, pues para acreditar que con tal fecha pues y a tal hora se les leyó ese mensaje. ¿Y qué ocurrió en los días siguientes? Bueno, pues que efectivamente algunos de los contertulios, paradójicamente, sin un plan, ¿cómo decir?, un plan de acción demasiado depurado, vamos, por no decir ninguno, es decir, que parece ser que no se formaron grupos más o menos organizados de cara, pues no sé, para cubrir cada uno de ellos y de modo coordinado pues los alrededores de Madrid, ¿no?, de cara pues a que por lo menos alguno de esos grupos hubiera podido captar, ¿no?, u observar la aparición, si no el aterrizaje de la nave Unmita. Pero bueno, parece que algunos de ellos fueron un poco como por libre. Se organizaron algunas excursiones por los alrededores de Madrid para ver si tenían la suerte, ¿no?, de poder observar aquello. Hay que decir que en la carta Unmita, y por lo que se refiere al caso de Madrid, se daban unos datos geográficos bastante exactos, a diferencia
de lo que ocurría con los anuncios de los países sudamericanos, de Bolivia y Brasil, puesto que en el caso de Madrid se daba unas coordenadas geográficas muy concretas y un radio, si mal no recuerdo, de unos 46 kilómetros alrededor de ese punto concreto. De ese punto concreto es donde podría, ¿no?, producir o registrar aquel aterrizaje. Parece ser que ninguno de los contertulios de la ballena vio absolutamente nada y que la excursión o los viajecillos que tenían previsto para el día 2 de junio, pues los cancelaron, claro, cuando ya algunos de ellos leyeron la prensa de la tarde de Madrid y ya vieron en la portada del Informaciones pues que justamente la tarde del día anterior pues se había visto una nave, un platillo aparentemente con una forma y con un detalle muy característico en los alrededores de Madrid y concretamente en San José de Valderas. ¿Y cuál era ese detalle? Que era ya lo que les sirvió a estas personas como confirmación de que por lo menos el pronóstico del avistamiento del aterrizaje de Madrid se había cumplido, pues que en una de aquellas dos fotos, en la parte inferior o en la panza del platillo, pues venía grabado, dibujado un curioso signo que era como una especie de H mayúscula con un eje vertical en medio y que se asemejaba totalmente a la insignia o sello UNMITA que todos ellos pues estaban hartos de ver en el año y medio anterior o durante el año y medio anterior pues en las cartas UNMITAs que semana tras semana llevaba Fernando Sesma y luego algunos otros de los que las recibieron para ser leídas en La Ballena Alegre. O sea que era justamente no el mismo signo exactamente, pero prácticamente el mismo, puesto que en las cartas venía con los brazos exteriores curvos y en la fotografía de Valderas venía con los brazos exteriores rectos. ¿Se supo en ese momento quiénes eran quién era o quiénes eran los autores de la foto? No. Y de hecho, ya hasta que pasaron unos cuantos años y se desveló a los posibles autores, ¿no?, de aquellas fotos, pero de momento aquello en aquellos meses y en los años siguientes y ya muy en particular a raíz de la investigación efectuada no por investigadores de Madrid sino de Barcelona, como fueron Antonio Rivera y principalmente Rafael Farriols, que la expusieron con cierto detalle en un libro escrito por los dos y que casi también pues es una leyenda de la bibliografía ufológica española y que es un caso perfecto, pues ni siquiera ahí se pudo descubrir la identidad no ya solo del fotógrafo que había sacado las fotos publicadas en el diario Informaciones, parece ser que había sacado algunas más, fotógrafo anónimo, que hizo llegar a la redacción del diario Informaciones, pero bueno, los del periódico, por las razones que fueran, pues en portada solo decidieron sacar aquellas dos. Luego, lo que ocurrió es que en el verano de aquel año, en el mes de agosto, un supuesto Antonio Pardo, así se hacía llamar, escribió un par de cartas a un conocido periodista y ufólogo de los años 60, también de Barcelona. Me refiero a Marius Lleguet. ¿Y qué había ocurrido? Pues que Marius Lleguet, en ese verano del año 67, había publicado un libro que, si mal no recuerdo, se titula Mito y Misterio de los Platillos Volantes, por la editorial Telstar de Barcelona. Y Lleguet, al final del libro, hacía un llamamiento a los lectores, incluyendo su dirección, su domicilio postal, para que cualquiera que tuviera noticias pues de algún avistamiento ovni que lo hubiera protagonizado él mismo o que tuviera información al respecto, en definitiva, pues que se pusiera en contacto con él para comunicárselo. Entonces, este individuo de Madrid, este presunto Antonio Pardo, pues parece ser que conocía este libro de Lleguet y haciendo caso a ese llamamiento, pues le escribió dos cartas donde se presentaba él como testigo junto con su familia, quiero recordar que era su mujer y su hija, de la observación en San José de Valderas. Es decir, que este Antonio Pardo y su familia se habrían encontrado pues junto con otras familias de allí mismo, de la colonia de San José de Valderas, que estaban pues pasando la tarde o tomando el fresco en las inmediaciones de los famosos castillos de San José de Valderas, y este Pardo pues afirmaba que se llevó una cámara de fotos para realizar pues unas fotos de tipo familiar allí aquella tarde,
y que mientras estaba en esas, pues apareció por allí de pronto un ovni o platillo volante, y que él, pues aprovechando que tenía la cámara de fotos, pues también hizo las suyas. Y a Lleguet le incluía en aquella carta 2 de aquellas fotografías, es decir, 2 de los positivos que este Pardo había ya revelado. De hecho, Antonio Pardo comenta que también, bueno, que no fue el único en verlo. Dice que los vecinos de campamento también pudieron verlo. Pero esas eran noticias que ya habían salido en la prensa de Madrid. Es decir, que Pardo jugaba, quien fuese Pardo, jugaba un poco con ventaja, puesto que incluso nombres muy concretos, o sea, quiero decir, tan concretos como que era con nombres y apellidos y facilitando incluso dirección y hasta teléfonos, claro, los nombres, no por supuesto ni la dirección ni los teléfonos, ya se habían publicado también en la prensa madrileña. Pero claro, eran unos nombres pues que podían ser muy fáciles de comprobar y de rastrear pues para cualquiera que tuviera una guía telefónica del año 67 o incluso pues que se dirigiera al barrio, ¿no? Que en concreto pues me refiero a personas que habrían sido testigos también del mismo ovni visto en Valderas, pero a unos kilómetros de allí, en concreto pues en las inmediaciones de la colonia de Santa Mónica, que está en el barrio de Campamento, y donde, según parece, pues aquel artefacto habría aterrizado. Muy cerca también, bueno, pues de otro nombre muy conocido en toda esta trama, ya en concreto del caso Valderas, y que era el rancho-restaurante de La Ponderosa. Bueno, para hacer una unión con ese caso de Aluche, o supuesto avistamiento de Aluche, quizás debamos de adelantarnos un poco en el tiempo, pero muy brevemente, para empezar a pensar, a decir quiénes podían ser los posibles autores. Es que es importante porque a través del caso de Aluche es como se cabe hacer la presentación, digamos, en la charla que estamos manteniendo, de uno de los personajes claves de todo este tema, y tan clave llegaría a ser a la postre como que él mismo es el que hizo las declaraciones que has hecho al principio, ¿no? En los años 90, que él declaró haber sido pues el autor o el inventor de todo el asunto humo. Es decir, nos referimos, claro está, a José Luis Jordán Peña. Bueno, pues José Luis Jordán Peña hace su aparición en relación con este tema, pues ni más ni menos que como el testigo principal del ovni Unmita, entre comillas, aterrizado en Aluche, pues 1 año y medio antes casi del de Valderas. Es decir, antes creo que dije la fecha, por la tarde del 6 de febrero de 1966. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues nada, muy en breve. Que la prensa madrileña, también el diario Informaciones, que qué curioso, ¿no? Que en los 2 avistamientos también sea el mismo periódico el que da la noticia, un día después, el 7 de febrero, pues publicó un reportaje, creo recordar que era con un titular de platillos volantes sobre Madrid, entre interrogantes, y entonces ya ahí presentaba como que había habido varios testigos y que el único conocido era un tal señor Jordán, el cual pues había sido el testigo presencial más próximo, puesto que él circulaba con su vehículo por el barrio de Aluche y de pronto pues vio como una especie de objeto redondo, de masa luminosa redondeada, pues le sobrevoló, es decir, cruzó por encima de su coche y fue en una dirección descendente a aterrizar pues muy cerca de donde él se encontraba, en las inmediaciones de una huerta que se llamaba El Regajal. Entonces, bueno, pues luego la noticia se completó en los días siguientes con el nombre de otro testigo que habría venido, en este caso un vecino del barrio de Aluche, que desde una ventana de su domicilio pues también habría sido testigo de lo mismo, porque coincidía pues la hora y el día. Y este otro señor se llama Vicente Ortuño. Bueno, pues tanto los señores Jordán como Ortuño, más luego otra serie de supuestos testigos cuyas identidades pues nunca se han podido averiguar, si es que realmente existieron alguna vez. Tan solo se hablaba de un militar, un oficial del Ejército del Aire que se apellidaría Plaza, pero bueno, este pues era un testigo, presunto testigo, que únicamente habría sido conocido por Jordán Peña, ¿no? Él es el único que habló de este señor Plaza. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de ahí? Bueno, pues que el señor Jordán, cambiando o alterando el orden de sus apellidos, según se dijo por aquel entonces, porque él no quería
que se le asociase o se le vinculase como testigo principal del caso de Aluche, es decir, como José Luis Peña. De hecho, muchos de quienes le conocieron en aquellos años en la Ballena Alegre, en el grupo Eridani, que ya hablaremos después y demás, pues le siguen recordando y refiriéndose a él coloquialmente no como Jordán o José Luis Jordán, sino como Peña o José Luis Peña. Pues este señor Peña empezó a acudir y se convirtió pues en un contertulio más, justamente de las reuniones de Sesma en la Ballena Alegre, hasta el punto de que, no tardando mucho, llegó incluso a disputarle el liderazgo, por decirlo así, de las tertulias al mismísimo Fernando Sesma. Es decir, que ya desde los años 66-67 el señor Jordán Peña pues es un personaje importante que empieza a planear y a gravitar sobre todo este asunto. Y tan importante. No, yo solamente quería hacer una puntualización muy concreta. Y es que entendamos lo que estamos contando. O sea, en los años 60, un periódico nacional saca 2 fotos diciendo que los extraterrestres han aparcado en medio de Madrid. O sea, es algo que, claro, los que lo vivimos... O sea, yo puedo decirte que yo he tenido esa foto colgada en la pared, al lado de los pósters del cantante de turno, porque era absolutamente increíble. O sea, entendamos que ese momento sociológico que significa en aquel momento. Y por encima de todo, comprendámoslo, porque es que si no, no nos hacemos realmente la idea de lo que significó todo este fenómeno en aquella época, claro. Sí, solo era eso. Estoy completamente de acuerdo y me alegra de que lo hayas puntualizado tú como testigo adolescente, ¿no?, de aquellos años. Bueno, luego llegamos a noviembre y se disuelve el grupo de Sesma, ¿no? En noviembre del 68, si no me equivoco, 67. ¿67? No exactamente, no. A ver, me han pasado una cronología muy mala por aquí, ¿eh? Yo me busqué... No, es que de hecho os voy a comentar qué cronología es. Es una cronología pues que realizó, que os lo digo ahora mismo, es que lo tengo aquí, es una cronología que realizó David Lozano y bueno, pues en abril del 95. Y... Sí, yo la conozco y no está mal, pero quiero decir que hay cosas que matizar, ¿no? No, está claro, o sea, que teniéndote a ti, menos mal. Porque si tengo que decir yo esto. No, lo que ocurrió ahí fue que digamos que el grupo Unmita de la Ballena Alegre decidió separarse. Bueno, luego eso también habría que matizarlo, porque no fue una ruptura drástica ni dramática ni nada, sino que simplemente, a ver, hasta el caso de Valderas, porque si se produce un corte, porque toda la teoría, claro, que se nos ha olvidado comentarlo, del caso de Valderas era que en aquellas 3 naves pues se venía a recoger al cuerpo expedicionario completo de los Unmitas en la Tierra, ¿no? Porque ante una situación de alarma o de posible estallido de guerra nuclear que coincidió con la crisis, con una de las crisis de Oriente Próximo en aquella primavera del año 67, y que finalmente dio lugar pues a la ruptura de hostilidades, ¿no?, entre Israel y sus vecinos árabes, y que es lo que se conoce como la guerra de los 6 días, si no recuerdo mal el dígito. Bueno, sí. Lo que había ocurrido es que en varias cartas unmitas se le advertía, sobre todo era a Fernando Sesma, que no mezclara temas en las reuniones. Es decir, que cuando se tratara o se hablara en las tertulias de Unmo, la cultura, la civilización y la ciencia unmitas, pues que en esas mismas reuniones no se mezclara con otro tipo de comunicaciones o presuntas comunicaciones de otros extraterrestres que afirmaba recibir Fernando Sesma, y en este caso pues se refería principalmente a la otra fuente competidora, ¿no?, de presunto origen extraterrestre, que era Saliano y los otros compañeros suyos de otro hipotético o imaginario planeta llamado Auco. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que el bueno de Fernando Sesma no debía de hacer demasiado caso, ¿no?, a aquellas admoniciones o advertencias en las cartas unmitas, y él pues seguía la dinámica de sus reuniones pues como a él le parecía mejor, y pues hablando en una misma reunión tanto de Unmo como de Saliano como de otros presuntos extraterrestres que nada tenían que ver con Unmo. Entonces, claro, algunos de los otros contactados de la fuente unmita pues no estaban muy de acuerdo con esa actitud de Sesma, y entonces lo que hicieron o lo que decidieron
fue unos meses después del caso de Valderas y ante la sequía informativa de Unmo, ¿no? Que se supone que todavía después de haber sido todos retornados a su planeta, pues no había vuelto ninguno a la Tierra, y no sé cómo decir, quizás como para garantizar, entre comillas, la seguridad de futuros contactos que pudieran seguir recibiendo. Bueno, lo cierto es que ellos optaron por montar u organizar reuniones o tertulias paralelas a las de la Ballena Alegre, pero que en esas ya el tema monográfico pues será el de Unmo, y ahí, bueno, pues hubo una ruta, vamos a decir, cafeteril muy curiosa, pues entre el año 67 y el 70, pues eso, por varias cafeterías de Madrid, como por ejemplo podían ser, bueno, algunas ya que cerraron hace años, como la cafetería Morrison de Quevedo, otra que se llamaba Sagaró, otra que es la actual cafetería Santander en la Plaza Alonso Martínez, bueno, y otras, y ahí es donde pues lo que ya empezó a conocerse y desde luego a ser merecedor de ese calificativo, el Grupo de Madrid, ¿no?, tan famoso dentro del tema Unmo, pues fue ahí, de hecho, donde empezó a forjarse y a adquirir, pues a cohesionarse de alguna manera, ¿no?, en esas reuniones al margen de la Ballena Alegre, lo cual no significó, claro, que se produjera una separación o una ruptura radical, porque desde luego todos o casi todos los que se reunían de modo independiente en esas cafeterías, por supuesto, siguieron siendo contertulios y asistiendo a las reuniones de SESMA, que siguieron perfectamente bien pues durante unos años más. De hecho, tenemos un corte de audio escuchando precisamente a Fernando Sesma en una de esas reuniones del Grupo de Madrid. Aparte de este ruido, de esta especie de descrédito que puede producir el aceptar estas tonterías, conviene que subraye una cosa. El hombre del espacio, yo no voy a decir que está ni que no está, porque eso es utilizar una lógica de dos dimensiones muy pobre que tenemos nosotros los seres humanos. Habría que hablar largo y tendido de algo verdaderamente maravilloso, que es su lógica de cuatro dimensiones o tetralógica. A ellos les interesa mucho, y a nosotros mucho más que a ellos, el que la humanidad se vaya preparando a marchas forzosas, pero sin violencias, para la posibilidad de un encuentro. En este proceso de preparación, en este bombardeo ligerísimo, en esta aurora que se está preparando para llegar a un día que siempre he dicho, cuando dicen es que he dicho 1972, es que he dicho 1970, es que no hay un día, no hay una hora H, porque estos señores no son exhibicionistas, no son violentos, es decir, que el proceso ha empezado desde bastante tiempo. Ahí lo teníamos. Genio y figura, Fernando Sesma. Sesma. Qué grande. Uno escucha a Fernando Sesma y le encantaría coger la máquina de tiempo de McFly para trasladarnos al año 68, que es de cuando data esta grabación, Lourdes. ¿Quién pudiera estar allí? Sí que es verdad, además hace poco, David, he podido verle además de escucharle, y pensaba lo mismo que has pensado tú ahora. Y eso es algo de lo que me pasó hace un año, cuando tuve la oportunidad de poder estar con Carlos Murciano en su estudio de aquí de Madrid y de entrevistarle, remontarme a aquella época de Algo flota sobre el mundo, escucharle, ver cómo lo vivió, y sobre todo también recordar esas primeras declaraciones de Darnaude diciendo que no creía mucho en el tema y que ahora sea uno de los mayores defensores. Vivir ese tipo de experiencias me resarció un poco de eso que tú hablabas, ¿no?, de no poder haber vivido aquella época tan maravillosa. Bueno, de hecho, para ir, yo creo que cerrando un poco el círculo en cuanto al tema de la Ballena Alegre y del Grupo de Madrid, hay una persona de sobra conocida por nosotros y por sobre todo por los seguidores de la Rosa de los Vientos o de la Escóbula de la Brújula, como es Juan Ignacio Cuesta, que también, ¿no?, estuvo, digamos, inmiscuido en estos asuntos, ¿no? Sí, sin duda alguna, es que él vivió aquella época y su opinión sin duda es historia viva, como se dice. Pues como es historia viva, pues lo vamos a entrevistar. Vamos a hablar con Juan Ignacio Cuesta. Yo entonces tenía 18 o 19 años. Nos íbamos a escuchar las charlas de Sesma en la Ballena Alegre y bueno,
allí, pues lógicamente era la etapa final del régimen de Franco y estábamos infiltrados por todas partes. Pero no parece que les importáramos mucho, porque realmente de lo que nosotros hablábamos no le parecía demasiado peligroso a aquella gente, ¿no? Pero dio la casualidad de que entre nosotros venía un compañero mío de colegio, un individuo que andaba metido en todo tipo de historias, sobre todo que se dedicaba a dar atracos. Bueno, buena gente, vamos. Bueno, sí, no, bueno, pero es que ya tampoco ni siquiera creo que pueda llamarse atraco, simplemente entraba en un establecimiento, le metía un tío un puñetazo y se llevaba los cuartos. No había una amenaza previa ni nada, sino algo contundente. Entonces cuando le pillaron, quiso ponerse como confidente de la policía y bueno, no le hicieron mucho caso, la verdad. Pero a los 2 años, con el cambio del juez del Tribunal de Orden Público, Jesús Carnicero, pues se le ocurrió revisar expedientes y dijo, hombre, ¿y este? Pues tiren del hilo. Y tiraron del hilo y lo primero que se hace cuando se tira del hilo es que nos detuvieron a todos. O sea, todos los que estabais en la Ballena Alegre... Pues no, a todos no, pero a muchos sí. A muchos sí. Lo que pasa es que tras una semana de indagaciones, interrogatorios y todo tipo de historias, no había nada. O sea, es que era mentira, porque este hombre nos acusaba de querer ser nada menos que seguidores de Charles Manson, de que éramos peligrosos homosexuales, que íbamos a introducir drogas en España, bueno, yo qué sé, una serie de barbaridades. Ahí andan los recortes de prensa. Fue un artículo que hizo Jaime Vera en el ABC y uno que salió en el Diario Pueblo, pero que ese no le tengo localizado. El caso es que cuando llegamos al juzgado nos dijeron, mira, aquí no tenéis nada, pero esto ha salido en prensa y nosotros nos tenemos que lavar las manos. Así que afirmar que os habéis fumado unos carutitos y os mando una temporadita al hospital penitenciario para que os desintoxiquéis. Así que unos cuantos, pues nada, pues caímos en todo esto y nos tocó estar 4, 5, 6, en fin, dependiendo de las circunstancias de cada uno, meses. Algunos estuvieron en la provincial, estuvieron en la cárcel de Carabanchel, yo estuve en el hospital penitenciario, la verdad es que a mí esto no me tocó con tanta fuerza. Y bueno, esa es toda la historia. Es que cuando se dice que ufólogos en la cárcel, no, si no fue por ufólogos, fue por las tonterías de este individuo, claro. ¿Y cómo viviste tú todo el tema de las charlas, sobre todo con el tema de humo y todo? Mira, David, yo era muy joven y todo aquello me parecía algo absolutamente fascinante. Vivíamos en un mundo oscuro, gris, feo. El régimen de Franco era anquilosante en muchos aspectos, no solamente en este, sino en otros muchos, y aquello significaba, pues, no siendo un movimiento político, una liberación. Y vamos, o sea, veíamos ovnis por todas partes, nos leíamos las obras de M. Michel, los escritos que supuestamente mandaban los humitas a Fernando Sesma. Bueno, estábamos como locos ahí, seguíamos a cada noticia, cada cosa, y nos llamaba muchísimo la atención. Entonces nos íbamos a buscar ese contacto que de alguna manera era el contacto liberador allá donde fuese. ¿Me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque eso nos iba a liberar justo de esta opresión que teníamos. Y eso nos hizo andar por los montes buscando señales, buscando avistamientos, alertas ovnis, todo lo que te puedas imaginar. Pero los ovnis no vinieron, los extraterrestres tampoco vinieron, pero sí lo que vino es que Franco murió y el mundo pues empezó a cambiar de alguna manera. Y posteriormente yo prácticamente, te lo tengo que confesar, después de salir del hospital penitenciario, me desvinculé de todos estos temas durante muchísimos años, no por otra cosa,
sino por darle alguna satisfacción a mi madre que había quedado muy tocada con el tema de que su hijo hubiese ido a la cárcel fuera por lo que fuera. Ya, no, claro. Y Juan Ignacio, tú el tema de las cartas, bueno, obviamente las llegaste a ver, las llegaste a leer. Sí, bueno, si entre nosotros circuló un librito, lo he comentado muchas veces, con tapas verdes, escrito a mano, con unos dibujos muy toscos donde venían todos los documentos de Humo. Pero es que yo además viví en una situación muy extraña, y es que un día andando por una calle en concreto, sonó el teléfono de una cabina, entonces había cabinas. Sí, claro. Sí, ahora ya prácticamente no las hay, pero entonces había cabinas. Entonces sonó el teléfono y fuimos y lo cogimos, y entonces sonó una voz cavernosa diciendo: soy Saliano, el puente que tanto buscáis entre este mundo y el nuestro. Bueno. Imagino que te quedarías de piedra en ese momento. Sí, claro. Indudablemente, éramos unos contactados en ese momento. Lo que pasa es que todo era una trampa. Una trampa que no sé exactamente cómo nos había entendido, pero que nos la había entendido, es evidente. ¿Y tú llegaste a sospechar en aquel momento? ¿Qué va? Yo no sospeché nada. Yo me dediqué a buscar ovnis por todas partes. No, claro, y... Me imagino que también... Y bueno... La juventud, el ansia, ¿no? Claro, pero si yo era un crío, o sea, ahora, por ejemplo, los 18 años de la gente son mucho más avanzados en todos los aspectos, pero nosotros a los 18 años éramos unos perfectos mequetrefes. Y con Fernando Sesma, ¿qué tal la relación? Pues hablamos 3-4 veces, y al final, después de muchos años, un día me lo encontré en el Jardín de los Frailes en el Escorial. Ya era un hombre muy mayor, estaba a punto de morir, y me confesó que estaba muy decepcionado de todo. Se había sentido engañado y que le habían manipulado. El ambiente que veías tú en la Ballena Alegre, en las tertulias, ¿tú cómo veías a la gente? ¿Cómo reaccionaba? No, allí todo el mundo era crédulo, o sea, excepto los infiltrados de la policía que estaban allí a ver lo que nos traíamos, porque todo el mundo estaba deseando en ese momento tener una liberación de un régimen que había estado muchísimo tiempo en el poder y que era realmente opresivo. Entonces, joder, que vienen los extraterrestres, pues que vengan, coño, o sea, al final lo que vino fue la transición. Pero esos años antes estábamos ansiosos porque nos liberaran de aquel mundo gris, lleno de temas tortuosos, las carreras delante de los grises, los palos que te pegaban, el tener que estar continuamente enseñando documentación por la calle. Bueno, pues si eran los extraterrestres los que nos iban a liberar, joder, pues que nos liberasen ya. Entonces, bueno, eso evidentemente no fue así, fue de otra manera, pero nosotros creíamos en ello a pies juntillas. Y bueno, uno de los protagonistas, como ya sabes, Jordán Peña, ¿cómo lo veías tú cuando...? Mira, Jordán Peña era uno más, y además era el contacto de alguna manera a través del cual llegaba la documentación, hasta que nos dimos cuenta todos de que él era el quien la elaboraba. De cómo la elaboraba ahí es donde está el misterio, porque él aportaba una serie de datos técnicos obviamente inventados, pero que a nosotros en ese momento nos parecían que era el sumum de la ingeniería. Él nos hablaba de que las naves de Humo eran unos artefactos toroidales que funcionaban mediante la antigravedad, girando a gran velocidad dentro de una especie de donuts y tal. Y lo veíamos lógico. Luego nos dimos cuenta de que todo era nada más que pura invención, o sea, tipo Guerra de las Galaxias. Pero en ese momento, pues creímos en ello. Pero lo sorprendente de todo esto, David, lo sorprendente es que a pesar de que el fraude se demostró, y a pesar de que ha habido todo tipo de publicaciones sobre el asunto, todavía hay gente que sigue manteniendo que Humo
es un planeta que está a 14 años luz de la Tierra y que de allí vienen unos extraterrestres que nos van a liberar de lo malos que somos. Y la gente lo sigue creyendo a pies juntillas. Hombre, no sé, yo creo que la información es bastante clara, ¿no? Como para seguir pensando en eso. No sé. Pienso yo. Mira, era un fraude que se inventó este hombre. Ahora, ¿dónde está la duda? La duda estaría en que realmente él hubiera tenido alguna fuente que le permitiera, digamos, tener contacto, pero no interpretar bien algo que estaba sucediendo en otra realidad, en otro mundo, en otro plano. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y que de alguna manera se transformara en heraldo involuntario de algo que no ha dado todavía la cara. En ese sentido sí que podríamos justificar de alguna manera si la existencia de un planeta de estas características y de unas mentes inteligentes de este lugar que vinieran a ponerse en contacto con nosotros. Esa sería la única hipótesis viable. No, yo personalmente... De todo lo que se comentaba también, que comentaba Jordán Peña, de que la CIA había contactado con él para hacer un experimento sociológico. Nada, eso. Todo mentira. O sea, que tú piensas que más podría ir encaminado hacia algo desconocido, ¿no? Yo creo que oyó campanas y no sabía dónde las había oído. Y no sé si es un experimento de la CIA o hay algo más. Pero es sospechoso el hecho de que haya durado tanto tiempo toda esta historia. Sobre todo después de haberme leído con atención el libro Humo de Juanjo Benítez. Que susurraba a los humitas, ¿no? Efectivamente, que es que yo personalmente sigo siendo muy escéptico. A pesar de que he visto varios ovnis en mi vida y de que tengo, fíjate, te puedes imaginar en mis archivos en todos estos años miles de testimonios y de avistamientos y de todo tipo de cosas, pero soy escéptico. Soy escéptico y te voy a decir por qué. Porque desde mi punto de vista, si realmente se hubieran querido poner en contacto con nosotros, lo hubieran hecho de otra manera. De una manera mucho más clara, mucho más contundente y mucho más evidente. Creo que la Tierra sigue siendo lo único que conocemos habitado que tiene mentes inteligentes y que aún no hemos tomado contacto con ninguna otra realidad. Porque la ciencia y la física nos explican que es muy difícil y creo que es verdaderamente difícil, incluso es imposible. Pero, si algún día, y fíjate lo que te digo, David, los experimentos que se realizan en el CERN con los corpúsculos subatómicos empiezan a darnos el atisbo de que existe una realidad un poquito más allá de lo que nosotros conocemos. O sea, la posibilidad de ponerse en contacto con otras mentes inteligentes aunque no estén aunque no sea a través de viajes, sino a través de un mundo o de un campo de información universal que ya habían intuido los griegos, que sería el campo acásico. A lo mejor todo esto tendría una explicación. Creo firmemente en ello, de verdad. Todo el fenómeno ovni, incluso el fenómeno medium, incluso la fantasmogénesis, todo prácticamente tendría su explicación si verdaderamente nosotros fuéramos esporádicamente capaces de entrar en ese campo de información universal donde todo el universo ha ido depositando información y nosotros tenemos acceso a ella. La tenemos de una manera insólita, pero la tenemos. Sí, pues es interesante la vivencia o la situación que le tocó vivir a Juan Ignacio, porque justamente está, directamente relacionada con el cierre o la clausura de la Ballena Alegre. Yo no sé si de modo total para cualquier tipo de tertulia o de reunión, pero sí al menos como cierre o clausura para las tertulias de Fernando Sesma, ya que, bueno, pues allí parece ser que uno de los personajes curiosos que pululaban en aquellas reuniones, llamado Antonio Saiz, si mal no recuerdo, pues creó una especie de grupillo que tenía un nombre
pues muy parecido al del Opus Dei, algo así, que era Obreros de Cristo, creo recordar. Y bueno, pues él captó con un mensaje donde, no sé, pues mezclaba cuestiones de los extraterrestres con algo así que podría calificarse relacionado con la teología de la liberación, en fin, una mezcolanza que hizo allí y que le sirvió para atraer, ¿no?, a ese mensaje aparentemente novedoso, pues sobre todo a gente joven. Ya veremos con lo que cuente Juan Ignacio que, bueno, todo aquello parece que no pasaba de ser una simple excusa para dar rienda suelta a determinados desahogos del señor Antonio Saiz y de algunos otros de los integrantes de aquel grupo, pero lo que nos interesa aquí destacar es que, bueno, pues las actividades de aquel grupo, que no solo se hacían en La Ballena, sino que, bueno, también en domicilios particulares, como comentará Juan Ignacio, dio lugar a pues una serie de filtraciones o de denuncias anónimas que llegaron a las autoridades de la época, y las autoridades de la época tomaron cartas en el asunto, y un buen día pues resulta que al líder de aquel grupo, Antonio Saiz, a sus acólitos, sus seguidores, pues parece ser que el grupo principal en el cual estaba Juan Ignacio pues había dejado de relacionarse tiempo antes con Antonio Saiz y los restos de su grupo, pero bueno, tal tipo de matices parece que no interesó demasiado aclararlos antes de efectuar todas aquellas detenciones a la policía de la época, en concreto a la brigada político-social, y resulta pues que estas buenas gentes dieron pues una mala noche del otoño de 1971 con sus huesos en los calabozos de la antigua Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Claro, el escándalo que se creó en un grupo tan cerrado y tan influenciable, ¿no?, pues como podía ser el de la Ballena Alegre, pues por allí empezaron también a circular rumores de que la Ballena Alegre, las reuniones, estaba maldita, como que había caído allí una extraña maldición, quién sabe si relacionada con alguno de los pretendidos extraterrestres, ¿no?, que seguían o que intentaban seguir comunicándose con ellos. El ambiente se fue un poco enrareciendo y parece ser pues que por iniciativa de la propiedad del local, pues las reuniones de los amigos del espacio se les dio término y dejaron de celebrarse allí, lo cual no significó que un poco después, pues siempre bajo la batuta de Fernando Sesma, aquel grupo se reorganizara un tanto y las reuniones ya pasarían a celebrarse en la parte de arriba, en la cafetería del Café León, pues ya prácticamente hasta la última enfermedad de Fernando Sesma y hasta que él ya no pudo seguir asistiendo a ellas. Uh-huh. Bueno, para los 10 minutos, 15 minutos que nos quedan de tertulia, yo creo que hay un personaje que tenemos que nombrar, ¿no? Y es el padre Enrique López Guerrero. Yo creo que también muchos oyentes estarán diciendo, ¿por qué no hablan de Benítez? ¿Por qué no hablan de las investigaciones? ¿Por qué no hablan de...? Todo llegará. Todo llegará. Es una miniserie, o serie más bien. Estamos en el primer capítulo nada más. Eso es. Que nos impacienten la metemos los en oyentes. nuestra conferencia estrella, David, ¿o no? ¿Perdón? Miniserie. Ah, sí, claro, la miniserie para nuestra conferencia de series. Sería una gran miniserie, ¿eh? Humo. No, desde luego. Yo no sé cómo no la han hecho. Imposible. Yo no sé cómo no se llegó a cabo esto de la película. Bueno, hay una película que se quiso titular El hombre que vino de Humo, que aquí el amigo Manuel también tiene algunos datos de ella, pero bueno. Yo creo que se quedó solo en el título. Fue todos los datos están publicados en el capítulo que realizaste. Hay otros mundos, pero están en el libro. Ahí están todos los de la investigación increíble, como siempre, de José Juan. Y además yo tengo por ahí un documento. Gracias, David. Luego te pago los puntos suspensivos que hemos de José Juan con el cartel de la película. Está por ahí. Existe. No es una leyenda, ¿no? No, lo importante del comentario que hacías de la película es hasta qué extremo está
caso se hizo a nivel popular atractivo, hasta el extremo de que este director, actor, escritor, guionista, y yo creo que el pobre hombre que hacía todo, Paul Nachi, Jacinto Molina, que hizo una película que originariamente era El hombre que vino de humo, que luego posteriormente se cambiaron el título a Los monstruos del terror, pero porque como era coproducción, sobre todo con Alemania, daban por base que en Alemania no se van a enterar de nada de lo que iba de humo, ¿no? Y entonces pues por eso se cambió, pero originariamente la causa era eso, el conseguir aprovechar, entre comillas un poco, la fama que todo este fenómeno se estaba produciendo había conseguido dentro de la sociedad española. Sí, y curioso porque yo creo que la película estuvo claramente financiada por los humitas alemanes que estuvieron en Albacete. Yo creo que todo cuadra. Sí, puede ser. Hay una pista interesante. La mano cortada. Por ejemplo. No, yo quería, enlazando con lo que nos comentaba David del padre López Guerrero, bueno, curiosamente, y yo creo que las declaraciones que antes hemos comentado de don Enrique al ABC de Sevilla, la entrevista a Benigno González, lo que nos ha explicado el otro David, también antes con los detalles de los titulares de aquel artículo y demás, que fue en septiembre de 1968, pues yo creo que quizás una posible influencia para el título de esta película pues pudo ser la entrevista y su proyección nacional. Vamos a dejar también aparte lo de internacional, que también la hubo, y nos consta que muchos periódicos pues de países sudamericanos, de Argentina, Brasil y otros, pues las declaraciones del padre López Guerrero se publicaron a través de las agencias de prensa de la época. Pero bueno, vamos a quedarnos en la proyección nacional y decir que en el día o en los días siguientes a publicarse la entrevista en el ABC de Sevilla, pues yo creo que, hombre, decir toda sería mucho, claro, pero buena parte de la prensa española se hizo eco de aquellas declaraciones. Entonces, resulta que en ese momento, en septiembre del 68, pues estaba en pleno rodaje de la película que nos ocupa. Entonces, como hubo ahí un cierto, bueno, y esto ya es mera anécdota, hubo cierto baile de títulos, se barajaron algunos otros, aparte de los que hemos comentado para aquella película. A mí no me extrañaría que, como, bueno, por una serie de problemas que tuvo aquel rodaje, bueno, pues siempre en aquel y en otros casos por razones económicas, ¿no? Pues se prolongó durante más tiempo del inicialmente previsto por los productores, y entonces pudo haber tiempo para introducir alguno de esos cambios en el título provisional de la película que se estaba rodando o en el propio guión, y quizás lo de Humo, pues a lo mejor se pudo haber añadido en pleno rodaje de la película, pues como consecuencia de que efectivamente se hizo muy popular y, como se dice ahora, muy mediático como nombre de un supuesto planeta habitado, pues justamente a raíz de aquellas declaraciones del padre López Guerrero. El padre Platillo, que es como se le conocía, ¿eh? Eso, padre Platillo, que no el padre Pitillo, que será otro. No, del cine de la época, no, lo digo porque tiene Platillo, concomitancias semánticas, que conste. Sí, era muy coqueto. A él le gustaba mucho la prensa, ¿eh? Cuando él decía que Benigno González le había sacado con buenas artes de información, bueno, yo dudo que el bueno de Benigno supiera mínimamente de que lo que le podía contar este hombre en cuanto a el contacto directo nada más y nada menos entre pues humanos y extraterrestres, ¿no? En una colonia incluso en Madrid, con lo cual yo creo que él quería contarlo y que lo acabó contando, ¿no? Enrique López Guerrero, lógicamente, bueno, pues vamos a dar yo así lo creo también, que si él no hubiera querido, no lo hubiera contado. Además, sabía de lo que se estaba hablando, lo que se estaba cociendo y lo que iba a suponer esa entrevista a nivel nacional. Era una noticia que solo era conocida de momento en círculos reducidos, y él hizo que se popularizara, y entonces creo que él sabía lo que hacía. Bueno, podríamos hablar de algo entendido. Además, él fue incluso testigo de un caso opening muy popular, precisamente pues por muy cerca del pueblo, ¿no?, de Medina del Alcor, en el que vive. Y bueno, en resumidas cuentas, vamos a escuchar su voz, ¿no? Yo creo que es interesante. Yo tenía ocasión de entrevistar al vuelo de Enrique López Guerrero en diciembre de 2008, gracias a las pesquisas y a la entrevista previa que hizo un buen amigo de Lourdes y servidor, como fue Moisés Garrido Vázquez. Y bueno, pues ahí yo le preguntaba algo. Yo creo que es genial este corte para cerrar, ¿no? Porque yo le preguntaba a algunos de don Enrique algo que me preguntaba un amiguete mío, policía además, muy aficionado a estos temas, que siempre me decía con su acento andaluz,
bueno, ¿dónde está la bomita? ¿Dónde está la bomita? Bueno, pues yo le pregunté al bueno de Enrique López Guerrero que dónde estaban los humitas, y tengo que reconocer que aún hoy, cuando escucho lo que vamos a poder escuchar a continuación, valga la redundancia, recuerdo aquella entrevista con Enrique López Guerrero y bueno, pues casi que, no voy a decir que me emociono, porque no quedaría bien, ¿no? Pero sí que me parece genial la forma en la que lo cuenta, cómo lo cree, y bueno, la influencia brutal a nivel personal que supuso toda la historia de Humo para pues todas las personas que se vieron de una u otra forma involucradas en este tema. Así que si queréis escuchamos a Enrique respondiendo precisamente a esa pregunta, casi que prestada, de dónde estaban los humitas. Fede, vamos allá. Y bueno, para cerrar, la pregunta de millón, don Enrique, ¿dónde están los humitas? Pues la respuesta es muy sencilla. No lo sé. Desde luego, seguro que en su planeta. Ahora, por aquí es probable que ya no estén. No digo que no sea seguro, porque es que en todo el tiempo que llevan examinándonos, pues todas las cosas que podían interesarles de nuestra civilización, de nuestra tecnología, y a ellos sobre todo lo que más interés tenían de nosotros era nuestras artes del espíritu, como ellos le llamaban, en donde nos consideraban muy superiores a ellos. Es decir, pintura, escultura, arquitectura, música, literatura. Ellos se quedaban embelesados ante nuestras obras de arte. Y nos dicen, casi medio en broma, medio en serio en sus informes, ¿no? Si tienen alguna probabilidad de encontrarnos en algún sitio, visiten vuestras hemerotecas, museos y los conciertos, que allí nos pueden encontrar. Bueno, ahí teníamos al padre López Guerrero, que yo creo que, como decía antes David Cuevas, es un buen audio para poder ir finalizando el primer capítulo de esta miniserie, este serial que estamos realizando sobre el famoso caso Humo. Y bueno, emplazándolos, como no, pues a un próximo capítulo que obviamente no va a ser la semana que viene, no vamos a atosigaros todas las semanas con Humo, pero ya avisaremos que dentro de muy poquito volveremos con un nuevo capítulo de esta miniserie sobre el caso Humo. Nos despedimos de nuestros compañeros de la mesa de redacción. David Cuevas, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, tocayo. Buenas noches, tocayo. Manuel Berrocal, nos escuchamos dentro de 7 días. Muchas gracias y ya sabes, allí estaremos. Muchas gracias, Manuel. Lourdes Gómez, muchas gracias. Muchas gracias y gracias, José Juan, y a todos mis compañeros por un rato tan bueno, porque como oyente me ha encantado escucharles. Sí, ¿no? Una clase además para nosotros que somos más jóvenes, que tampoco os esté llamando mayores. Y sobre todo me parece genial haber terminado con el corte del padre López Guerrero, porque yo creo que resume un poco la filosofía que les llevó a creer en aquel caso. Y me ha acordado mucho del grupo ufológico de Gerena y de Joaquín Mateos Nogales, como diría Moisés Garrido, el enamorado de los ovnis. Porque yo una vez le preguntaba que qué pasaría después si vinieran, y él me decía, pues yo me iría con ellos. Y creo que es un poco el resumen de esos enamorados de los ovnis que forjaron aquella época. Bueno, y otro enamorado de los ovnis y del caso Humo en concreto, pues es nuestro compañero José Juan Montejo. Muchas gracias. Un placer, igualmente, y nada, para mí fascinante remontarnos a aquellas épocas y evocarlas aquí con todos vosotros. Bueno, pues nosotros nos vamos preparando para la despedida.